Estamos de regreso, le agradezco su acompañamiento esta noche. Tengo en el estudio, me da mucho gusto saludar a la diputada Luz María García del partido Encuentro Solidario en Michoacán. Le agradezco mucho esta noche que esté con nosotros, diputada, Salvador, bienvenida. muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo está el Congreso? A ver, platícame, ahorita platicábamos sobre cómo están trabajando. Platíqueme su punto de vista de cómo está avanzando esta legislatura. Pues fíjate que es una legislatura un poco complicada, no hay muchos acuerdos. Sabemos que es la primera legislatura donde la mayoría somos mujeres. Pensamos que iba a estar un poquito más tranquilo, sin embargo no, ha sido muy diverso. Las fracciones no están consolidadas. Yo te hablo de mi persona, la verdad, yo he tenido mucho contacto con los diputados, estoy dentro de la Jucopo, yo no he tenido ningún problema, creo que también depende mucho de uno, claro. Tratar de llegar a acuerdos, quitar la parte política, es muy difícil, lo entiendo, pero mientras no lo hagamos, de quitar, hacer a un lado ahorita los colores, no estamos en campaña, no vamos a avanzar y nos cuesta más avanzar. Entonces creo que eso es lo principal y pensar realmente el por qué estamos ahí y por quiénes estamos ahí, pensar en legislar, no estar pensando en campaña. Entonces creo que eso es lo que ha afectado mucho. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Creo que hay muchos temas pendientes e interesantes como el que nos trae hoy y que usted planteó hoy. Hay temas, yo le anticipo al auditorio, hay temas que son duros, hay temas que son difíciles. Aquí hemos discutido el tema, por ejemplo, del aborto, y creo que son temas que por difíciles que sean, tienen que manejarse desde la esfera pública, se tienen que poner sobre la mesa de la discusión para que todo el mundo estemos enterados de cómo solucionarlos, pero que además de que suceden, porque creo que hay gente que piensa que hay cosas que no pasan todavía en este país, y hablo concretamente de la violencia vicaria. ¿Qué plantea usted? Así es, fíjate que hoy tuve la oportunidad de presentarla, la verdad es algo que yo he vivido, y lo comenté ahí, a veces lo tenemos que estar callando por pena, porque precisamente esa violencia, no te das cuenta. ¿Qué es la violencia vicaria? Podríamos La violencia vicaria es la violencia que se da dentro de los hogares, dentro de este sistema familiar. Ahí inicia, por ejemplo, hay violencia psicológica que no se da cuenta la víctima, que, bueno, quiero hablar de las mujeres, aunque también la violencia vicaria se da en los hombres, pero sobre todo es en las mujeres, cuando es agredida verbalmente, ¿sí? La otra es la física, esa se nota por los golpes, por el maltrato, sin embargo también tratan de aparentar o de taparla por pena, por vergüenza. Y la patrimonial, la violencia patrimonial se da muchas veces, sobre todo cuando ya se separan, ¿sí? Que no quiere cumplir el marido, el ex esposo, con la cuota que tiene que pasar a su familia, a sus hijos, pero también dentro del matrimonio, cuando están casados, cuando no deja trabajar a la mujer, tú no tienes permitido trabajar, cuando le hace cuentas del gasto, del dinero, cuando ella no puede decidir del dinero, porque ella no metió un peso, porque no le permiten meter un peso. Esa es una de las violencias que yo creo que se da más, ¿sí? Que se da más. No conocíamos todo esto como machismo hace muchos años. Machismo, y que desgraciadamente a veces, pues los mismos familiares, yo he escuchado a varias víctimas de esta violencia que dicen, es que ¿para qué voy con mi mamá o con mi papá? Ellos dicen que ahí me tengo que quedar, se sigue viendo eso, hasta que la muerte nos separe, ¿no? El país es muy diverso, no sí. Todos son manchas urbanas, donde hay otros tipos de violencia. Así es. Y en el propio Michoacán, 113 municipios, hay muchas comunidades donde esto es agua de uso. Así es, desgraciadamente es lo que está pasando. Fíjate que soy la tercera diputada en esta legislatura que presentó el tema de violencia. Yo le comentaba hoy a los compañeros que ojalá y se sumen las 3 iniciativas y ya se pueda dictaminar. No podemos estarnos esperando. Día a día hay personas, hay mujeres violentadas. ¿Qué tan grave es en Michoacán esto? Digo, las cifras pues yo creo que son demasiado, sobre todo porque sabemos que la comunidad indígena aquí es muy grande y pues ahí también, desgraciadamente, los usos y costumbres. Los usos y costumbres es donde se da más. Aunque no vamos a hacer a un lado también la parte urbana, claro, y rural, ¿no? En todos lados se da. Entonces, pero bueno, tenemos que pensar en esas mujeres que se acercaron a mí. Yo he estado trabajando mucho con las organizaciones de la sociedad civil que están atendiendo estos temas
Y ahí es donde me piden que presentara yo esta iniciativa y ojalá y se dictamine. ¿Qué puntos tiene que le gustaría compartir con la gente esta noche esta iniciativa, diputada? Fíjate que, bueno, independientemente de esto también, yo estoy trabajando mucho el tema de adicciones. Es un tema que a mí me gusta porque yo vengo del activismo social y yo tuve un centro de rehabilitación y hoy precisamente nosotros dictaminamos en la Comisión de Salud la ley de atención a las personas con adicciones. Es una ley muy importante porque los centros de rehabilitación, pues tú sabes, muchos no están regulados, no trabajan de forma correcta y lo que se quiere o lo que se pide es que se regulen. Yo tuve el día de ayer un desayuno con una representación de 133 representantes legales de centros de rehabilitación del Estado. 133. 133 ayer se sumaron conmigo, estuvimos desayunando, estuve escuchándolos, pues ellos están preocupados precisamente por la ley. ¿Estos son los que funcionan, digamos, de una manera regular o adecuada? Así es, así es. O sea, hay una clandestinidad enorme. Enorme. Ellos están preocupados porque los clandestinos desgraciadamente les afectan a ellos y se habla de los mentados o mencionados anexos, ¿sí? Yo he estado visitando ahorita los centros de rehabilitación. Precisamente hace un momento estuve con el encargado de COEPRIS platicando este tema porque es un tema que yo trabajé muchos años, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es ayudarlos para que puedan dar un servicio digno. Porque yo pienso no solamente en los centros de rehabilitación, pienso en las familias que toman, ahora sí que ponen toda su confianza en una estancia al llevar a su familiar para una rehabilitación. Son enfermos, sí, claro. Son personas enfermas. No son delincuentes. Exactamente, y muchas veces lo confundimos. Entonces, el apoyo es para que ellos puedan funcionar de forma correcta bajo la norma 028 y 029. Esa es la finalidad. Pero también sabes tú que desgraciadamente no hay recurso que alcance, ya no hay apoyos para las organizaciones de la sociedad civil, ya no pueden tocar puertas, ya no hay forma. Y con las cuotas de recuperación que son mínimas. Todos estos 130, centros, ¿son de sociedad civil? Son de sociedad civil. No son oficiales, no son del gobierno municipal, del sector salud. No, yo te estoy hablando. ¿Cómo sobreviven? Que son cuotas de recuperación que son mínimas. Muchas de ellas hacen rifas, tratan de buscar la forma de medio sobrevivir, pero ya no pueden. Ya ahorita a estas alturas ya no pueden. ¿Ya cuánto tiempo tienen que ya no hay apoyos? Que ya no pueden tocar una puerta a Cedesol, por ejemplo. Sí, se acabó. Los únicos que ahorita les ayudan es Fundación del Dr. Simi, que de verdad los felicito, pero ojo, solamente a los que son donatarios autorizados. Pueden estar regulados estos centros que te menciono, pero solo de ellos, donatarios autorizados solamente eran 12 de 133. Y la Junta de Asistencia Privada los apoya a través de Nacional Monte de Piedad, ¿sí? Pero Nacional Monte de Piedad solo apoya a los donatarios autorizados. O sea que estamos viendo una crisis en los centros de rehabilitación. Y yo creo que lo peor sería desaparecerlos. La gente tiene la confianza en ellos. Pero se corre el riesgo de que desaparezcan. Se corre el riesgo. No por un mal servicio, no por una denuncia, sino por falta de dinero. Por falta de recurso y porque la norma no les permite seguir funcionando. ¿Sí? Porque obviamente te exige muchas cosas. Claro. Entonces, cosas que no pueden cumplir porque no hay recurso. Y es un llamado, ahora sí que es un llamado al Ejecutivo, que pueda apoyarlos. Yo te voy a decir que hacen la chamba que no hace el sector salud ante la falta de recursos. Exactamente, ¿sí? Y que estamos viendo que ahorita la preocupación del crecimiento de drogas, porque ya hay diversas drogas, y que desgraciadamente estos chicos las consumen y está creciendo bueno, hay una demanda tremenda. Sí, desgraciadamente. ¿Sí? Los centros de rehabilitación están llenos. Y la capacidad de ellos es mínima, es de 30, 40, 50 personas, máximo. No pueden meter a más. Algunos rebasan y es cuando ya no empiezan a cumplir. Pero pues tenemos que pensar en confiar en centros que trabajen bien, y ese es el llamado que a mí me gustaría hacer al Ejecutivo. Si hacemos que estos centros trabajen dignamente y que tengan un apoyo, aquí en Morelia yo quiero felicitar al alcalde Alfonso Martínez,
porque hay unas becas que se están dando. Estuve recorriendo los centros con el comisionado de Seguridad Ciudadana y se dio cuenta del buen trabajo que hacen varios de ellos. No son los anexos que violentan, o sea, no por unos tienen que pagar todos. Desde luego. Diputada, le agradezco mucho. Queda la invitación abierta. Estos temas son muy gracias. interesantes y cuando tenga este tipo de temas, por supuesto, hay que compartirlos con la sociedad. Gracias, Salvador. Le agradezco muchísimo.